Shalom para todos, Javerim, Talmidim, Parashá Miketz. A propósito de esta parashá que comienza diciendo Vayhi Miketz Shnataim Yamin Paró Len Beine Bet al Hayor. Ocurrió al final de 2 años en días de Paró, que Paró soñaba y aquí que estaba de pie cerca del río. El faraón de esta narración es diferente al faraón de la narración del Éxodo. Este faraón, al parecer, pertenecía a un pueblo que llegó, fue ascendiendo socialmente hasta que llega esta dinastía de faraones al poder. Pero, y esta dinastía, al parecer, en los estudios de historia, esta dinastía de faraones, como era de un pueblo que había llegado a Egipto y con el paso de los cientos de años fue ascendiendo socialmente y tomando poder económico hasta que llegaron a poner su faraón. Como tenían un origen extranjero, para este tipo de faraón era más fácil nombrar a un extranjero como segundo al mando. Bien, ellos tomaron el control de Egipto, este faraón, que estaba hablando aquí con Joseph, pero el control alcanzó hasta más o menos el medio Egipto. Egipto tenía el Alto Egipto, el Mediano Egipto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto y el Mediano lo alcanzaron a controlar, pero no la parte de abajo, la parte de Nubia, la parte de donde está más o menos más abajo del Valle de los Muertos, sobre el Nilo, que era la fuente de vida de Egipto. Y con el paso del tiempo cayó esa dinastía y entró una nueva dinastía de los egipcios que eran egipcios de toda la vida, de vivir ahí en Egipto. Y por lo tanto, Egipto era un país que se fue desarrollando culturalmente por 1700 años y fue un país que fue muy poco penetrado por otras culturas, muy poco. ¿Por qué? Porque estaba totalmente aislado. Egipto era el valle fértil de Egipto, del río Nilo, hasta llegar arriba a desembocar en el Mediterráneo, era la zona más fértil, pero unos kilómetros más allá del río Egipto, eso era un peladero, eso era un desierto. Como era rodeado de desierto, porque por un lado tenía a la derecha desierto y a la izquierda desierto, y luego arriba tenía el mar, y por el lado de su conexión con Israel, con Canaán y más arriba, Canaán simplemente era como de paso, más arriba está la zona de Tigris y Éufrates de Babilonia. Tenía entre Babilonia y Egipto siempre había el gran obstáculo del desierto de Sinaí. Era un país que se desarrolló, una cultura que se desarrolló aislada. Los originales volvieron al poder nuevamente y entonces es cuando vemos en parashas posteriores donde dice, y subió un nuevo faraón que no conocía a Joseph, es decir, subió gente de otra dinastía y ese al parecer era Ramsés II, que fue el que esclavizó y persiguió al pueblo de Israel, por tanto, en todos los acontecimientos que vemos en Éxodo. Ahora, entonces estamos hablando con este faraón y vamos al punto, no con el faraón, sino de la relación con sus hermanos, cosa que estábamos viendo en la parasha pasada. Y nos tenemos que hacer varias preguntas ya que leímos la parasha. Dice en Bereshit 42:8, Yosef reconoció a sus hermanos, mas ellos no lo reconocieron a él. Y acordóse Yosef de los sueños que había soñado acerca de ellos y les dijo, espías sois, para ver lo indefenso de la tierra habéis venido. 42:9. Aquí nos tenemos que hacer varias preguntas. La conducta de Yosef hacia sus hermanos ha intrigado a los comentaristas del pueblo de Israel. ¿Con qué propósito acusó falsamente a los hermanos? Entonces, estamos acostumbrados a las preguntas de Abravanel.
Vamos a mirarla. ¿Cuál es la pregunta que se hace con respecto a este punto el comentarista? Él hace varias preguntas. Dentro de las preguntas que él se hace, aquí tenemos en pantalla, dice, ¿por qué se hizo pasar Joseph por extraño? ¿Por qué les habló con dureza? ¿No era criminal de su parte tomar venganza y llevar dentro de sí un rencor viperino? ¿No se supone que era Joseph? Estaba lleno de resentimiento y de odio. Si estuviera así, entonces los hubiera mandado a matar o por lo menos los hubiera expulsado o no les hubiera vendido nada de comer. Ya que si la intención de sus hermanos había sido mala, sin embargo, Dios lo había dispuesto todo para bien. ¿Qué justificativo podría tener tomar venganza después de 20 años? ¿Cómo podía ignorar su penuria en un país extraño y la de sus familias que sufrían hambre en espera de su retorno? Y en especial, ¿cómo podría olvidar a su anciano padre, afligido por preocupaciones y dolor? ¿Cómo fue que no se apiadó de él, de su padre, y aumentó su aflicción con el aprisionamiento de Shimon? Entonces, él sabía que iba a sufrir el papá, al que en la Torá se nos dice que él amaba. A investigadores no judíos, o sea, críticos de la Torá no judíos, en particular aquellos que han estado animados por su odio al judaísmo, encuentran en este episodio una prueba para la superioridad moral del cristianismo sobre el judaísmo. Alegan que hay un ejemplo patente de venganza, de rencor e incluso de ensañamiento. En realidad, no solo estos investigadores le sospecharon a Joseph tales móviles, también sus hermanos, que se sienten merecedores de un castigo severo, confiesan que su temor de la muerte de Jacob, ellos más adelante confiesan su temor cuando muere Jacob, y ahora Joseph, ¿qué nos irá a hacer? Pero, ¿quién fue el que respondió? En el versículo 50, en el capítulo 50, 19 del mismo Bereshit. Vamos a ver. Pero Joseph les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Es decir, que Joseph no tenía ni intención de hacer venganza, ni odio, la intención de hacer sufrir a nadie, ni mucho menos a su padre. Él mismo lo dice acá, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Pero más adelante también dice, a pesar de que ustedes se hayan propuesto dañarme, Elohim lo propuso para bien, a fin de hacer lo que hoy se ve, preservar la vida de mucha gente. Es decir, él sabía el propósito divino que había detrás de toda esta historia, de antemano. Es decir, él tuvo 20 años para pensarlo, años para darse cuenta del desarrollo de la historia hasta que él llega a ser prácticamente el segundo del faraón, casi un faraón. Entonces, no puede ser tildado de rencoroso, Joseph, ni se le pueden sospechar el rencor, ni mucho menos se le puede atribuir venganza a Joseph sobre sus hermanos. Entonces, ¿por qué procede Joseph si no era un rencoroso, si no estaba lleno de odio, si no quería sacarse el clavo? ¿Por qué él hace detener a su hermano y por qué les pone la condición de que tengan que traerle al otro hijo amado de su papá? ¿Para qué? Para hacer sufrir más a su padre. ¿No le quedaba más fácil decir, listo, tráigame a su papá y vengan acá de una vez y rebelarse ante ellos? Entonces, esta pregunta es muy interesante con respecto a este pasaje. Hay otra parte donde vemos que las entrañas de él se conmovieron con respecto al suceso de volver a ver a su familia. En Génesis 50, 21 dice, ahora pues, no temáis, yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente, no los odiaba. Y en 42, 24 dice, se retiró Joseph de ellos, lloró. Y si lloró es porque que no tenía sentimientos de odio. Y les habló, tomó de entre ellos a Shimón y lo encarceló ante sus ojos. Que si uno hace el análisis pensaría, diría, pero es que, o sea, Joseph está como raro, porque por un lado encarcela, pero por otro lado va y llora y dice que los quiere y les habla cariñosamente. Y él entiende que es de Dios todo lo que le tocó vivir. Entonces, ¿cómo podemos desenmarañar este asunto? Además, si leemos con atención el versículo, veremos también que no es ni siquiera la intención aparente de la Torá presentarnos a un Joseph vengativo, pues si la Torá no relata el motivo de Joseph para simular ser un extraño, de todos modos hay una insinuación de la manera de pensar de Joseph, de cómo se encontraba en su estado de ánimo en el momento en el que se hace pasar por extraño. Está escrito en alguna parte acaso y acordóse Joseph de lo que le habían hecho. No dice por ningún lado que Joseph se acordó de lo que le habían hecho los hermanos, ni tampoco dice
que le habían arrojado al pozo o que les había suplicado y no le habían atendido. ¿Qué entonces es lo que recordó Joseph acerca de el episodio con su familia? Continuemos con nuestra vista de pantalla. Joseph se apresuró a salir porque se despertó su compasión hacia su hermano y quiso llorar. Ahí nuevamente está llorando, pero apresando. ¿De qué se acordaba Joseph realmente del suceso con sus hermanos? Y la respuesta nos la da Bereshit 42:9. Joseph recordó los sueños que había soñado acerca de ellos y les digo, ustedes son espías. Cuando él les dice eso, los dice, previamente él se acuerda de los sueños que había soñado. ¿Cuál era el sueño que había soñado? Y porque se acuerda del sueño y le dice, ustedes son espías. Es decir, toma un papel se camufla dentro de un papel de un amo severo. ¿Por qué el versículo nos dice, Joseph se acordó de los sueños que había soñado? ¿Cuál era el sueño? El sueño es el siguiente, mis queridos. Estábamos atando gavillas en medio del campo. Dice él cuando tuvo el sueño y le contó a sus papás y sus hermanos. Mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las gavillas de ustedes la rodeaban y se posternaban ante mi gavilla. Todos los hermanos, incluido el papá y la mamá, en este sueño se posternaban ante ellos. Ese es el sueño. Y ese es el que se acuerda en el momento en que habla con ellos, que toda la familia se posternaba delante de él. Entonces, punto 1, los sueños son para ser cumplidos, si son de Dios. Si son sueños, no porque comió mucho frijol, sino porque son sueños que se identifican, es palabra de Dios sobre la persona. De esto vemos análisis que hicieron los demás comentaristas en la Torá. Ramban con N y otros comentaristas arribaron a la conclusión en nuestros días, lo expuso también Tomás Mann, que tiene una obra monumental que se llama Joseph y sus hermanos, que Joseph obró así al considerarse elegido por la providencia a ser jefe y proveedor de sus hermanos y de su familia, y que esta es la dilucidación de sus sueños en la casa de su padre. Él será el Señor. Él no es libre de elegir su camino en la vida, sino que debe cumplir con la misión a la cual fue destinado por parte de Dios. Según estos comentarios, vio en sus sueños una insinuación. ¿Cuál fue la insinuación que vio? Y aquí que se levantó mi gavilla, sigue la narración, y aquí que se levantó mi gavilla también y se quedó firme mientras vuestras gavillas poniéndosele alrededor se inclinaban ante mi gavilla. Capítulo 37, versículo 7. Joseph se considera entonces predestinado a cumplir con una misión. Ramban explica esto de la manera siguiente. Comentario al versículo 42. Las escrituras nos enseñan que cuando Joseph vio a sus hermanos, se acordó de sus sueños que había soñado acerca de ellos y notó que ninguno se había cumplido en esta oportunidad, pues interpretó su primer sueño. Estábamos atando gavillas, que todos sus hermanos debían previamente posternarse ante él para que se cumpliese el sueño. Entonces él sabe que hay una profecía en el sueño. Joseph es un interpretador de sueños y sabe que el sueño que tuvo, en el que ve ante él a toda su familia arrodillados delante de él, para que se cumpla la función de ser proveedor, de ser sustentador y salvador de su familia, para que se cumpla esa función a la cual había sido predestinado. Para que se cumpla debe cumplirse el sueño, y para que se cumpla el sueño tiene que pasar lo que dice el sueño. Entonces ahí están delante de él sus hermanos, que están posternados delante de él, están postrados delante de él, pero falta uno. ¿Quién falta? De los hermanos. Falta su hermano de papá y mamá. Al faltar ese hermano, tienen que tomar medidas para que el hermano venga y se cumpla el sueño. Si no, el sueño no se iba a dar y por lo tanto la historia no iba a ser la que tendríamos hoy en día. Entonces, para que se cumpla el segundo sueño, tiene que hacer que venga su hermano también. El segundo sueño insinuó otra situación en la que el sol, la luna y 11 estrellas, es decir, sus padres y sus hermanos, habrían de posternarse ante él. Notó que Benjamín estaba ausente en el primer encuentro, planeó entonces hacer traer a su presencia también a Benjamín.
Ahí está. Y entonces, por eso se idea la manera de hacer que ellos vuelvan con su hermano ya, ¿sí? Y dar cumplimiento al primer sueño, según el cual todos sus hermanos, 11 en total, habrían de prosternarse ante él. No les reveló, por lo tanto, su identidad ni les pidió que trajeran a su padre, como hizo después, pues su padre, sin duda, habría de reconocerlo inmediatamente. ¿Por qué no mandó que el papá viniera de una vez? Porque hasta ahí iba a ser la trama, porque el papá sí lo iba a reconocer. En cambio, su hermano no. Entonces, por eso lo mandó llamar primero. No le reveló, por lo tanto, su identidad ni les pidió que trajeran a su padre. Después que el primer sueño se hubo concertado y Benjamín completó el círculo de sus hermanos, acompañándolos, reveló su identidad a fin de hacer efectivo el segundo sueño. Si esta no fuera la explicación de la conducta de Joseph, deberíamos haber arribado a la conclusión de que Joseph pecó gravemente al infligir pena a su padre, al permitir que sufriera, ¿no? Que eso es una pena que está castigada en la Torah. Ahora, ahí hubo otros comentarios de los rabinos que se opusieron a esta descripción que hizo Ramban, es decir, Nachmanides. Esta explicación de Ramban fue atacada enérgicamente por el rabí Sag Aramá en su comentario a la Akedah de Isaac. ¿Qué es lo que dice el rabino Isaac Aramá en contra de lo que acaba de decir Ramban? Estoy asombrado de lo que escribió Ramban. Dice que Joseph obró así para que se cumplieran sus sueños. ¿Qué beneficio o utilidad encontraría en su realización? Aún suponiendo que se habría beneficiado, no debía de haber pecado contra su padre. En cuanto a los sueños, deja su realización en manos de quien los envía. Más aún, sería una gran tontería que el hombre intente realizar sus sueños, dado que sus asuntos se escapan al campo de sus posibilidades. Ahora, podemos sin duda rechazar esta afirmación que hace este rabino con respecto a la apuesta que hace el Ramban, porque en la Tanaj, la Torah, sí hay maneras de comprobar que los sueños son dados y hay que trabajar para que se vuelvan una realidad. Eso sí es verdad. Es decir, no basta con que Dios dé el sueño y ya, sino que hay que caminar para cumplir ese sueño. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Jueces, capítulo 7, donde Gedeón no dejó en manos de la providencia divina la realización del sueño del midianita. Ellos están por entrar en guerra con los midianitas, estaban en la noche, estaban acampados, tenían temores de ir a atacar a los midianitas y se van sigilosamente hasta el campamento de los midianitas y alcanzan a escuchar que uno de ellos dice que tuvo un sueño en el que veía un pan rodar y que ese pan tumbaba la tienda donde ellos estaban y la volteó y la destruyó. Y entonces el otro dijo, ese sueño es que los israelíes nos van a atacar y nos van a acabar. El midianita predijo su derrota, la derrota de Midian. Ahora, ellos escucharon y dijeron, Dios por medio de esta gente nos dio la revelación de ese sueño de que nosotros vamos a luchar y vamos a ganar. Habían entonces podido quedarse tranquilos y no hacer nada porque ya Dios les dio la palabra. Sin embargo, ellos se alistaron al día siguiente, madrugaron y él ordena que todos cojan cántaros desocupados, ¿sí? Y se vayan a la guerra. Ellos botan los cántaros y salen contra el enemigo y el enemigo huye despavorido. Entonces, no basta con el sueño, lo importante es que se camine hacia el sueño. Uno puede soñarse que, a ver, voy a dar un ejemplo. Es un ejemplo, no es, tal vez no es el mejor ejemplo, pero es uno muy sencillo. Yo puedo soñarme que me gano la lotería, pero si yo no la compro, no me la voy a ganar nunca. Yo puedo soñarme que estoy graduando, pero si yo no estudio, nunca voy a lograr un grado de nada. El sueño con la profecía tiene que ver con ese paso de hacer que se haga realidad las cosas. Del mismo modo, por ejemplo, en el caso de la diáspora en Babilonia, acuérdense ustedes que la profecía decía que después de 70 años podían regresar. Sin embargo, ellos hicieron toda la labor y que Dios sabían que había la profecía dada por intermedia y sin embargo así, pues el pueblo se organiza
lo organiza con Zorobabel y con Josué, el hijo de Sadoc, a la cabeza, y se llevaron 43.000 los israelíes a retornar a la tierra. Entonces, hay que caminar hacia la profecía que está dada. No simplemente es que la profecía porque fue dada se va a cumplir porque sí, sino que nosotros tenemos que caminar hacia allá. Cuando el Señor dice en todas las partes, entonces si tú haces esto, yo te bendeciré. El hacer tal cosa es la condición para que esa profecía se haga realidad. Incluso desde el lado negativo, es decir, de si no haces, entonces yo también vendrán sobre ti castigos. El hacer o no hacer, el acto es el que va a hacer que la profecía se condense y se materialice en la vida real de cada uno. La casa de Jacob, como vemos aquí, era culpable. Ellos habían pecado y habían pecado gravemente contra Joseph. Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿cómo puede ser expiado ese pecado que ellos hicieron con Joseph? ¿Cómo se expían los pecados? Maimónides, en las reglas de arrepentimiento, les voy a colocar en pantalla, nos explica ese punto. ¿En qué consiste el arrepentimiento íntegro? Aquel que afronta una situación idéntica a la que sucedió cuando cayó, en la cual pecó, pudiendo volver a incurrir en falta, pero sin embargo se abstiene y no sucumbe a la tentación ni por temor ni por debilidad. Por ejemplo, si mantuvo relaciones prohibidas con una mujer y después de cierto tiempo volvió a encontrarlas a solas y sigue en posesión de su amor y de su vigor físico y se encuentra en la misma situación que en la vez anterior cuando ocurrió en la falta, pero esta vez se abstiene y no peca, es un verdadero penitente. ¿Cómo es el tema explicado? Nuevamente, si tú pecas, pides perdón, según desde la perspectiva de Maimónides, el verdadero perdón implica un verdadero arrepentimiento. Para que haya arrepentimiento verdadero, la persona debe pasar por las mismas circunstancias con las cuales cayó. Dijiste una mentira, pediste perdón y te propusiste en el corazón, quiero cambiar eso. ¿Qué va a pasar? Que va a suceder en el futuro una circunstancia en la cual te vas a ver envuelto en la misma tentación de quedarte con un dinero o de volver a decir mentiras. Y vas a estar en la misma circunstancia con las mismas características con las cuales terminaste diciendo la mentira. Si en verdad estás arrepentido, no vas a volver a incurrir, a caer en esa mentira. Eso quiere decir que en verdad te arrepentiste. En el caso que nos está dando aquí Maimónides, es el hombre que cayó en fornicación con una mujer y él se arrepiente y dice voy a cambiar esta circunstancia. Lo que va a suceder es que va a pasar que en el futuro va a tener las mismas posibilidades de volver a caer, ¿sí? Con esta u otra igual, y si verdaderamente se arrepintió, él va a poder soportar y así sea salir corriendo como sea, no va a caer. Pero si cae nuevamente, entonces quiere decir que en realidad él no se ha arrepentido. Si volvemos a decir la mentira de antes, entonces no nos hemos arrepentido de ello. El problema es que nosotros cada que llega Yom Kippur estamos pidiendo perdón por las mismas cosas de que ya habíamos pedido perdón antes, lo cual quiere decir que en realidad no nos habíamos arrepentido. Entonces, volviendo a la historia, viene el caso, y es que él quiere colocar a prueba a los hermanos en las mismas circunstancias con las que ellos terminaron a él metiéndolo al pozo, entregándolo y vendiéndolo, haciendo lo que hicieron. ¿Con quién podrían hacer esa misma circunstancia? Con el otro hermano que es también amado de su padre y que ellos podrían, si quisieran, bueno, volver a repetir la historia ya con Benjamín. Por eso en el versículo 44 33 dice, ahora por favor permita yo, su servidor, que en lugar del joven como sirviente suyo y que el joven quede en lugar del joven como sirviente suyo y que el joven vaya con sus hermanos. Pues ya ellos están intercediendo, se nota entonces que hay arrepentimiento y se nota entonces que hay cambio de postura de ellos con respecto al hijo amado que le queda a su padre, ¿sí? Y esto es importantísimo. Entonces recién ahora que él ve que sus hermanos están arrepentidos en las mismas, poniéndolos en las mismas circunstancias, entonces ahora son considerados penitentes.
penitentes genuinos. Recién entonces puede Joseph darse a conocer y el jueguito de aparentar ser un egipcio finaliza, y es cuando, vista la prueba, Joseph se revela a sus hermanos. Bien, preguntas.